Muy buenas noches, bienvenidos a Debate en este 20 de diciembre. Les saluda Eva Velasco y hoy, como siempre, tenemos temas importantes. Por ejemplo, vamos a hablar de régimen de excepción, también vamos a hablar de combate a la corrupción y transparencia, también institucionalidad democrática y elecciones 2024. Y para esto tenemos una invitada especial, tenemos a la licenciada Ruth López, jefa anticorrupción y justicia de Cristosal. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy contenta de estar contigo, Eva, esta noche. Gracias, muchas gracias Ruth, por la invitación, a ustedes. Gracias. Como les dijimos, vamos a hablar sobre el régimen de excepción y específicamente, para poner un contexto. Como sabemos, la semana pasada hubo una aprobación del noveno régimen de excepción, es decir, que desde marzo, 27 de marzo, llevamos aproximadamente 9 meses bajo un régimen de excepción. La pregunta, Ruth, es ¿cuál es su evaluación acerca de esta implementación? Bueno, sobre esto hay varias cosas que comentar. Desde un inicio se ha señalado la inconstitucionalidad del régimen de excepción, sobre todo fundamentado en aquellas causas que lo originaron. Debemos recordar que el periodismo de investigación dio cuenta de las negociaciones del gobierno con las pandillas, y esto es realmente sumamente grave, sobre todo cuando de esto mismo es que se deriva un régimen de excepción después de los lamentables 87 asesinatos de los salvadoreños que hasta el día de hoy no han sido esclarecidos. Esto debemos recordar que viene siendo enmarcado también dentro de un plan del control territorial, un supuesto plan control territorial que lucía ser exitoso, al menos eso establecía el gobierno en tiempos anteriores, y de pronto surge este régimen. Ahora, ya una vez entrado en el régimen con toda la suspensión de garantías que se dio, estamos hablando del artículo 7, el 5, estamos hablando también del artículo 12, inciso segundo, y el 13, inciso segundo de la Constitución, y que posteriormente han ido siendo restablecidos. Por ejemplo, el artículo 7 de la Constitución, que establece el derecho de asociación y de reunión, fue restablecido ya por el mes de agosto. Sin embargo, hay otras garantías que han sido y se mantienen suspendidas, y lo que ha provocado dentro de todo esto son capturas, múltiples capturas arbitrarias que han sido reportadas no solo por las organizaciones de derechos humanos, sino también por organismos internacionales, pero también por la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Yo recuerdo cuando el ex procurador decía ya por el mes de agosto que tenían más o menos unas 3.000 denuncias por detenciones arbitrarias, y esto venía también a complementarse con otra buena cantidad, más de 2.500 teníamos en aquel momento, solo en Cristosal, de denuncias de detenciones arbitrarias. Entonces, en ese contexto, por supuesto, hay que poner los ojos sobre las vulneraciones de derechos humanos de muchas personas inocentes, porque aquí no se trata de defender a ninguna persona que haya cometido un delito, es decir, quien haya cometido un delito se le tiene que perseguir y se le tiene que condenar, ¿no? Pero aquí estamos hablando de muchas personas a las que se les ha truncado la vida, y muchas personas también estamos hablando no solo del detenido o de la detenida, sino también del contexto familiar y del contexto social en el que se encuentra. Yo creo que eso ha sido muy lamentable, incluso, ha sido expuesto también ante la Comisión Interamericana en más de 2 audiencias. El gobierno de El Salvador ha estado ausente justamente para dar las explicaciones correspondientes en este caso, o ante el Comité de la Tortura, por ejemplo, de Naciones Unidas, que también fue expuesto por las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, de cómo se ha producido este régimen de excepción y las vulneraciones que han ocurrido, incluyendo casos de tortura, y bueno, más recientemente hemos conocido también por el periodismo de investigación cómo se visibilizan y se fueron ocultadas en su momento las muertes dentro de centros penales, precisamente bajo la responsabilidad del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que esos son temas. Actualmente se reportan más de 70 personas fallecidas ya en los centros penales, no hay un número exacto, eso también es muy lamentable, porque no solo no hay investigaciones, sino que no hay transparencia en el manejo de esa información, y por supuesto esto tiene a su base para evitar de que al gobierno se le exija la responsabilidad de lo ocurrido dentro de los centros penales. Entonces,
No, el tema no es, como dijo en algún momento uno de los funcionarios, que se morían porque no querían tomar sus medicamentos. Estamos hablando de vulneraciones reales, de asesinatos que han ocurrido entre los centros penales y, por supuesto, hay que tener en cuenta que las personas más vulnerables son los inocentes. Es decir, son aquellas personas que han sido llevadas y son colocadas en medio de personas que sí tienen un récord criminal y por supuesto quedan en una situación de vulnerabilidad. Yo creo que es lamentable esta situación, además demuestra cómo el gobierno no tiene otro recurso más que el uso del poder excepcional o de estos poderes excepcionales que da la Constitución, que ya, insisto, para nosotros esto está por encima de la Constitución, es decir, ha sido vulnerada la Constitución en este marco, y no tienen un plan, realmente no existe un plan organizado, una política pública sobre la seguridad ciudadana que se pueda hacer sostenible en el tiempo. Entiendo. De estos más de 60.000 personas que han sido capturadas hasta este momento bajo el régimen de excepción, en términos porcentuales, ¿cuánta es la gente, según los estudios que se han hecho hasta el momento, que sí es considerada inocente y frente a los delincuentes en sí? Este es un número muy difícil de determinar. Por ejemplo, la Procuraduría decía hace unos días que tenía más de 3.000 casos reportados de detenciones arbitrarias. En el caso de Cristosal, por ejemplo, están más de 3.000 también personas que han sido reportadas con detenciones arbitrarias. Es decir, la determinación de ese número tiene mucho que ver con la capacidad de denuncia de las familias, de la sostenibilidad de esa denuncia, porque quiero decir que en muchos casos hemos encontrado como personas no han denunciado precisamente porque tienen un familiar que trabaja en el gobierno, por ejemplo, un empleado público, y la gente teme perder su trabajo. Pero también eso tiene mucho que ver con el contexto de la comunidad. Entonces, contabilizar, saber exactamente cuál es ese número, cuál es ese porcentaje, es bastante difícil. Pero ya solo cuando estamos hablando, imagínense, en una cuenta muy simple de 3.000 más 3.000 son 6.000 personas, pues entonces estamos hablando de un número importante. 1.000 que fueran, son 1.000 familias afectadas. Son 1.000 personas que están siendo detenidas y están siendo sometidas a condiciones de vulneraciones de sus derechos de manera injustificada. Y eso viene a reforzar entonces la necesidad que tanto hemos conversado en otros momentos, en este mismo espacio, sobre tener una justicia independiente. Porque esa frase de que el que nada debe, nada teme, ¿no? Pudiera ser bajo un régimen donde existiera una independencia judicial y donde existieran jueces que hicieran valer los estándares de justicia. Sin embargo, ahora que lo que estamos viendo con todo el sistema de reformas que se ha producido también es simplemente las capturas arbitrarias, las detenciones arbitrarias, pero además la arbitrariedad en mantenerse dentro del régimen, es decir, de mantener a estas personas detenidas. Yo creo que hay que señalar con mucha claridad, Eva, que en este caso nosotros tenemos o teníamos antes del régimen todo un sistema montado precisamente, un sistema penal articulado, que era posible detener a una persona, procesarla, condenarla y mantenerla dentro del sistema si usted le probaba su pertenencia a grupos delincuenciales. Pero ahora, sin prueba ninguna, se detiene a las personas y vamos a ver qué es lo que pasa. Y después de 6 meses, ya de 9 meses, siguen estando detenidas. Se ha visto también en los últimos tiempos cómo han sido liberadas algunas personas de noche, ¿verdad? Que hemos visto por los medios de comunicación, cómo algunas personas están siendo liberadas. Y alguien dice, bueno, es que ahí está, ¿verdad? Si no debía nada, pues entonces nada tenía que temer, pero eso es después de pasar más de 6 meses en una cárcel. Eso significa que esa persona perdió su empleo, eso significa que las familias tuvieron que invertir en un abogado, eso significa que las familias tuvieron unas carencias económicas que nadie les va a reponer. Entonces, cuando hablamos de la vulneración de derechos, hablamos de ese tipo de derechos. Entiendo. ¿Cuáles son como los casos más comunes que se han dado en estas capturas arbitrarias, como usted lo mencionaba? ¿En qué situaciones se capturaron estas personas? Bueno, hay diferentes patrones y han habido diferentes momentos. Empezamos con las capturas masivas. Con las capturas masivas allá a inicios del mes de abril, cuando inició todo el régimen de excepción. Capturas masivas, sobre todo en comunidades pobres, personas con tatuaje, personas algunas con antecedentes, otras no. Después tuvimos un periodo
estamos en un periodo en el que lo que está ocurriendo son las famosas denuncias vía telefónica, las llamadas anónimas que se hacen, los reportes anónimos que se hace a la policía. Incluso hemos visto cómo se han producido capturas a través de denuncias en redes sociales sin la debida comprobación. Y esto, por supuesto, lo que trae, insisto, son las vulneraciones de los derechos de estas personas que, sin tener una investigación previa, simplemente son detenidas por una denuncia anónima. Claro, la ciudadanía tiene la obligación de denunciar cuando se comete un delito. Lo que la ciudadanía no puede y no debe hacer, y esto ya es un conflicto incluso ético y de principio, incluso hasta de moral cristiana, es denunciar a una persona simplemente porque quiero quitarle su negocio, simplemente porque en algún momento tuve una diferencia personal. Eso ha ocurrido en muchas comunidades. Entonces yo creo que este tipo de situaciones es lo que no puede seguir ocurriendo. Otro tipo de cosas y de situaciones que se han producido es con los deportados. En el caso de los deportados, hay personas que cuando los deportan, en el momento que llegan al aeropuerto, pues entonces son capturados, son detenidos. Y esto tiene mucho que ver quizás con antecedentes policiales que en algún momento pudo tener la persona o con antecedentes penales que pudo haber tenido. E insisto, no estamos hablando de criminales, estamos hablando de que hay muchas circunstancias por las que una persona pudo verse involucrada en un delito, incluso por la misma presión que pudieron ejercer las pandillas dentro de sus comunidades. Entonces, todo esto, insisto, se enmarca también en un contexto de reforma del sistema penal, del procedimiento penal, tanto para la captura como para el proceso. Hemos tenido varias leyes que podemos tipificar, unas como el aumento de penas, ¿no? El aumento de penas para algunos delitos. Otro, en el cambio del procedimiento. Ahora tenemos, por ejemplo, lo que se denomina jueces sin rostro. Estos jueces sin rostro por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde allá de la década de los 90, fueron considerados como arbitrarios y fueron considerados como fuera del marco de la Convención Americana de Derechos Humanos. El caso peruano, por ejemplo, es muy emblemático en este sentido. Hay más de 5 sentencias relacionadas a esto. Y eso vulnera el procedimiento, pero además el ya hacer de manera común, por ejemplo, ahorita ya no hay un límite. Antes teníamos los famosos 2 años para que la fiscalía presentara sus casos. Ese límite ya no existe. Y así podemos ir sumando otro conjunto de reformas que lo que han llevado es a la transformación del sistema penal. Una transformación del sistema penal donde la ciudadanía cada vez tiene menos garantías. Y podemos decir que bueno, porque ahora los delincuentes no van a salir, pero es que salgan o no salgan no depende solo del marco regulatorio, depende también de jueces, depende también de que la fiscalía haga una buena probanza, pruebe debidamente cuando lleva a alguien ante un juez. Entonces, este tipo de cosas también tenemos que verlo a la par de otro fenómeno, un fenómeno que ya toca y raya con el tema de la corrupción, y es que, en primer lugar, se ha reformado todo el sistema de compras públicas. Un sistema de compras públicas que distorsiona totalmente lo establecido en la Constitución. La Constitución establece que por regla general se tiene que comprar bajo la licitación pública. Eso implica principios de transparencia, principios de competencia. Tenemos una ley que no es perfecta, pero es perfectible. Hay que mejorarla. Hay que mejorarla ¿para qué? Para garantizar que los recursos públicos sean bien utilizados. No significa que siempre se utilizó bien, porque si no, no hubiesen habido casos de corrupción del pasado. El tema es cómo a partir de lo que tenemos podemos mejorarlo y no desmontarlo, que es lo que está pasando en estos momentos. Excelente, Ruth. Vamos a ir a un corte comercial, pero vamos a seguir hablando de esto en unos minutos, así que no nos cambie. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros acá en Debate. Estamos en el segundo bloque, diferentes temas. Estamos hablando del régimen de excepción con la licenciada Ruth López, jefa Anticorrupción y Justicia de Cristosal. Ruth, como estábamos comentando, algunos de los resultados del régimen de excepción, hay encuestas, por ejemplo, la última encuesta del EPG, que hace una aprobación de más del 80% de parte de la población. ¿Cómo usted ve esto? Hay población que sí está aprobando esto porque dicen que en sus comunidades están viendo menos delincuentes. A ver, yo creo que hay varios temas sobre lo mismo. Uno, el régimen de excepción en sí mismo ha venido siendo publicitado como aquello que logra disminuir los homicidios, pero que además logra meter preso, ¿verdad?, detener a los delincuentes. En cuanto a la disminución, bueno, eso había sido un logro que había sido publicitado justamente por el Plan Control Territorial, que nunca fue tal, ¿no? El mismo también periodismo de investigación, otros medios, han reportado como esto se quedó simplemente en un papel, ¿no? Y en los eslogans de cómo se llaman cada una de las fases del Plan Control Territorial. Ahora, lo que sí es cierto es que las pandillas han causado muchísimo daño a la ciudadanía salvadoreña. Es decir, el dolor que entraña la familia, que tiene la familia, por los daños que ha causado a las pandillas es inmenso. Es decir, hay pérdida de vidas, hay desaparecidos, hay migraciones, hay extorsión, muchísima extorsión. ¿Cuánto han perdido las familias salvadoreñas por estos fenómenos, no? Ahora, eso es un tema, y otra cosa es cuando se le pregunta a la ciudadanía si permite, si le gusta, si aplaude, si aprueba que se vulneren los derechos, y ahí viene entonces un cambio. Una cosa es la vulneración de derechos y otra cosa es una política de seguridad sostenida, algo que se pueda mantener en el tiempo. Ahorita, por ejemplo, la tesis es sacar a todos los delincuentes de las comunidades. Yo creería que, bueno, si con el tiempo que se hacen los anuncios, por ejemplo, no le da tiempo de irse, de esconderse, de cambiarse de lugar, etcétera, yo me lo cuestionaría. Pero además, sabemos que hay líderes de pandilleros que han sido sacados precisamente por funcionarios gubernamentales del país. O sea, yo creo que estos son temas muy delicados. Y por supuesto, insisto, la ciudadanía agradece la percepción de tranquilidad que tiene dentro de su comunidad. Y yo creo que eso es válido, insisto, por el dolor que han causado las pandillas. Claro, eso es como si algo me hace daño, lo que quiero es no verlo, ¿verdad? Lo que quiero es que no esté cerca de mí. Y eso es lo que ha pasado con las pandillas en las comunidades. Pero por el otro lado, entonces sabemos del famoso pacto del gobierno con las pandillas, que no es nuevo, y que además no ha sido el primer gobierno que lo hace también. Lo que pasa es el contraste de lo que corresponde a una promesa electoral de lo que corresponde ya al ejercicio del gobierno. Entonces, insisto, este régimen de excepción, que además va a permanecer mientras el gobierno lo necesite, y lo va a necesitar para su campaña electoral, por ejemplo, pero también lo va a necesitar para seguir reformando, y vuelvo al tema que estaba conversando desde el corte, del sistema de compras públicas. El sistema de compras públicas, imagínense, ya la construcción de la cárcel está fuera de la LACAP. La construcción del Tren del Pacífico tampoco se va a licitar. La construcción del aeropuerto famoso tampoco se va a licitar. Si vemos las reformas de las leyes, por ejemplo, podemos ver, bueno, la ley de votos del exterior tampoco se le aplica a la LACAP. El tema de la ley de simplificación de trámites para la DOM tampoco se le aplica a la LACAP. Ahora se aprobó un sistema de compras públicas y de servicios, de contratación de servicios para el MOP, tampoco se le aplica a la LACAP. Pero además ahorita hay un conjunto de reformas para que todas estas leyes que se han aprobado, las últimas, tengan carácter retroactivo, es decir, no solo para lo que ha ocurrido ahorita, sino antes. Yo creo que esto demuestra el desorden y la conveniencia del desorden que tiene el gobierno en temas de transparencia, porque en río revuelto, ganancia de pescador. Y aquí hay que hacer un llamado muy importante a la ciudadanía misma. Es decir, una cosa es confiar sobre una propuesta electoral, que es válido. Yo creo que es como cuando nos ofrecen un producto, ¿verdad? Entre más envuelto esté, bonito, la presentación, etcétera, pues más nos puede gustar. Y otra cosa es lo que nosotros como ciudadanos hagamos justamente al desenvolver, a revisar las cualidades de ese producto y no solo el envoltorio. Yo creo que aquí es importante
señalar estos temas de transparencia, de lucha contra la corrupción, porque después vienen los ayes, ¿no? Después es, yo no sabía, a mí nadie me dijo, nadie nos contó, y por eso es necesario que los medios de comunicación, medios como TCS, tan importantes en el país, pues sigan dando cuenta de qué es lo que está pasando justamente en toda esta reforma y de lo que significa justamente esta reforma para la transparencia y para el buen uso de los recursos públicos en el país. ¿Cuál sería una recomendación para esa situación? Bueno, recomendaciones hay varias. Recordemos que El Salvador ha sido suscriptor de convenios internacionales de lucha contra la corrupción que ahorita están siendo vulnerados. Por ejemplo, justamente la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas o la de la Convención Interamericana. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se está cerrando los espacios de transparencia. Acción Ciudadana recientemente presentó un estudio sobre el Instituto de Acceso a la Información y la falta de respuesta a la ciudadanía. Es decir, no se le da la razón a la ciudadanía, y no es porque la ciudadanía siempre tenga la razón, pero según los antecedentes que tiene el mismo Instituto de Acceso a la Información, esos precedentes ya se están borrando, se les está echando chelitos, se está cambiando de criterio para que usted ciudadano, para que usted ciudadana no conozca la información que se produce desde el gobierno. Entonces, una recomendación es insistir, para la ciudadanía es insistir en la transparencia, insistir en los requerimientos de información pública. Hace poco hacíamos un ejercicio con algunos estudiantes que pedían información y yo les dije, miren, una cosa es lo que yo les cuente y otra cosa es lo que ustedes van a vivir. Claro, a muchos de ellos la información les fue negada, ni siquiera les contestaban, tenían que ir a los lugares, es decir, requirió un esfuerzo, un sobreesfuerzo de información que tendría que haber estado colgada en la página web de cada una de las instituciones. Por tanto, yo creo que es responsabilidad de todos, insisto, requerir, pero además denunciar. ¿De qué sirve la denuncia? Me preguntan si las instituciones están cooptadas. Bueno, en primer lugar, para registrar. O sea, las denuncias, por ejemplo, se pueden presentar incluso anónimas ante el Tribunal de Ética Gubernamental. El Tribunal de Ética Gubernamental tiene un portal que no sé si sirve de mucho o de poco, pero hay que hacerlo, hay que insistir en presentar las denuncias, por ejemplo, ahora en tiempos de vacaciones, sobre el uso de vehículos oficiales, por ejemplo. Ese es uno de los casos que siempre se dieron. No sé si recuerdan que en medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera, siempre se reportaba este tipo de uso irregular de recursos. O, por ejemplo, cuando vemos que el alcalde está llevando materiales para su casa en vehículos de la alcaldía, ¿no? O cuando vemos que se está haciendo en campaña electoral, se está haciendo uso de recursos públicos. O sea, yo creo que ahora como andan promocionando los kits de construcción, ya no se entregan láminas y plásticos, se entregan las mismas láminas y plásticos, pero ahora bajo otro nombre, que es el kit de construcción. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero que se le está dando? Es perfecto que se le entregue a la gente que necesita ayuda, por supuesto, ese no es el problema. El problema es con quién se está pagando, con el salario de los funcionarios. ¿O con qué se está pagando? Con recursos públicos. Porque si es con recursos públicos, entonces ellos no debieran hacerlo bajo una bandera partidaria. Y eso entonces lleva a un tipo de violación de la propaganda electoral. Entiendo. El manejo del combate a la corrupción en gobiernos anteriores, ¿cómo lo evalúa en comparación con lo que menciona actualmente? Bueno, lo primero que hay que decir es que El Salvador nunca ha sido un crisol, ¿no? Y el sistema de rendición de cuentas en nuestro país ha tenido muchísimas falencias, no de ahora, sino de siempre. El expresidente Saca decía que no había mejor ley de transparencia que la que no existía, porque no era necesario, tenía que ser transparente el gobierno. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es las obligaciones y las sanciones cuando esto no se cumple. Entonces, nuestro sistema de rendición de cuentas ha sido un sistema de rendición muy, muy débil. Apenas a partir del año 2009, con la modificación que entra a la Sala de lo Constitucional, algunas cosas cambiaron. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de la exigencia hacia el Ejecutivo, por ejemplo, para transparentar, recuerdo el tema del presupuesto, hubo más de 3 sentencias de inconstitucionalidad sobre cómo tenía que ser el procedimiento y obligaron al Ejecutivo a pasar por la Asamblea Legislativa para que todos y todas supiéramos esas transferencias que se hacían entre las instituciones públicas. Por ejemplo, otro ejemplo es justamente que fue a partir de la Sala de lo Constitucional que conocimos
los viajes del expresidente Funes y que conocimos los gastos en publicidad. Y aquí te hago un comentario, Eva. Resulta que así como antes Funes decía, en su presidencia decía, y eso fue lo que se expuso ante el Instituto de Acceso a la Información en su momento, cuando no quería revelar los gastos en publicidad, decía que porque eso afectaría la competencia, pues ese mismo argumento salvadoreño y salvadoreña es el que está utilizando en estos momentos el gobierno, el mismo. El tema de que esto afectaría a la competencia. Entonces, como vemos, esto ha sido un proceso, ¿no? Un proceso que ha tenido por principal motor a la ciudadanía. Yo creo que aquí hay que reivindicar el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el pasado, el grupo promotor por la ley de acceso a la información pública, por la transparencia, que fue muy fuerte, vehemente en su lucha y constante para que se aprobara la ley y para la implementación de la ley. Ha sido todo un proceso. Lo que pasa es que ahora, a la medida que veníamos dando pasitos de control del sistema a partir de estos elementos, por ejemplo, de la Sala de lo Constitucional o del Instituto de Acceso a la Información Pública, que fue una institución tan importante para conocer precisamente las declaraciones de probidad, por ejemplo, que mantuvieron un criterio muy importante y que hoy ya las declaraciones de probidad ni las versiones públicas podemos conocer. Es decir, no podemos saber cómo entran y cómo salen los funcionarios, si se fueron con más, si se fueron con menos, no lo sabemos. Entonces, estos son muestras de estas dos instituciones de cómo se había avanzado de a poco y con muchísimo esfuerzo, insisto, con mucho impulso de la sociedad civil. Pero resulta que ahora tenemos un retroceso. Y ese retroceso no solo ha sido evaluado por las organizaciones a nivel nacional, sino también en los rankings internacionales. Es decir, en El Salvador ya aparece con un franco retroceso en transparencia, un franco retroceso en transparencia fiscal, o sea, no solo en la transparencia de lo que nosotros conocemos como la información pública, etcétera, sino en la ejecución de los presupuestos también. En el debate presupuestario, en el debate de esa aprobación del presupuesto también hay una falencia importante. Entonces, El Salvador ha venido teniendo retrocesos bien marcados que nos van ubicando cada vez más lejos de lo mejor. Y esto se contrasta precisamente con las promesas electorales del presidente de la República. Yo creo que si hay hay varias promesas incumplidas, pero si hay una promesa claramente incumplida, es este viraje de 180 grados que ha tenido el gobierno con respecto a la posición de transparencia. ¿Cuál es el miedo? Y aquí sí vamos a aplicar el que nada debe, nada teme. ¿Cuál es el miedo a que la ciudadanía conozca cómo se ejecutan los fondos públicos? ¿A quién se contrata? ¿Por qué se le entregó un contrato a una empresa y no a otro? ¿Hay un familiar detrás? ¿Hay un amigo detrás? ¿Cuáles son los criterios? Esas son las cosas que debiéramos saber en cada una de las contrataciones. Entiendo, Ruth. Vamos a ir a otra pequeña pausa comercial. Vamos a ir hablando de estos temas de corrupción, también régimen de excepción que estuvimos hablando anteriormente y también elecciones 2024. Volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros en debate. Estamos hablando de varios temas importantes. Estamos hablando del manejo de corrupción, régimen de excepción. Y ahora, Ruth, ¿qué tal si hablamos sobre las elecciones 2024, que es un tema que a mucha gente también le interesa? 2023 va a ser un año preelectoral. ¿Cómo usted cree que va a ser el otro año en términos políticos electorales? Bueno, primero hay que decir que en elecciones estamos desde este año, o desde el año anterior. Sí. Aquí no paramos, los procesos electorales realmente no son como mucha de la ciudadanía piensa que es hasta el día de la elección, ¿no? Son procesos de preparación que llevan bastante tiempo. El Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, hemos conocido por redes sociales que está trabajando en el PLAGEL, que es el Plan General de Elecciones, el tema del calendario electoral, el presupuesto de elecciones, que es fundamental.
Y claro, no es lo mismo estos años previos preparatorios que cuando ya entramos a esta fase de ejecución del calendario electoral, que ya implica un conjunto de acciones, ¿no?, que se van cumpliendo bajo determinados plazos regulados en la ley y en la Constitución. Entonces, durante 2023 vamos a tener todo ese desarrollo del calendario y vamos a empezar en febrero de este año con la suspensión de los cambios de dirección. Esa suspensión de cambios de dirección, ¿qué significa? Que usted va a votar en el último lugar donde haya estado, en el lugar donde haya estado hasta esa fecha, ¿no? Si usted cambia de dirección posteriormente, pues entonces lo que le corresponderá es ir al lugar donde estaba antes, porque es donde va a estar en el padrón. Esto es bien importante porque a veces pues uno se cambia de dirección por distintas razones. Antes incluso muchas personas cambiaban de dirección y era hasta el momento del día de la elección que se daban cuenta, ¿no?, de que habían cambiado y que ya no podían votar en ese lugar. Sin embargo, son temas de los que la ciudadanía tendría que estar pendiente, es decir, de todo ese tránsito del calendario electoral. Otras fechas importantes son las convocatorias a elecciones internas que hacen los partidos políticos. Y ya llegamos más o menos al mes de julio con todo ese proceso que llega la elección dentro de los partidos políticos de aquellas personas que van a ser candidatos y candidatas, ¿no?, que son las que se van a presentar después al Tribunal Supremo Electoral. Hay otra fase importante que es el de los pactos de coalición, que es cuando 2 partidos o 3 partidos o 4 o los que sean, pues deciden unir sus ofertas electorales y presentarse de manera conjunta. También hay otros momentos relevantes que son la suspensión del registro electoral, es decir, ya nadie puede salir, ya nadie puede entrar al registro electoral, y esto es cuando se da el famoso enrolamiento de los jóvenes, que es toda esta fase bien bonita que se le hace un llamado a los jóvenes que van a cumplir 18 años desde esa fecha hasta el día de la elección para que se incorporen previamente porque ya después no van a poder entrar. Por ejemplo, si usted tiene un hijo que cumple años en octubre o en noviembre, tendría que estar pendiente, o en diciembre, enero, febrero, tendría que estar pendiente de esa fecha que se establece en el calendario electoral para que se pueda integrar antes al registro y simplemente el DUI si se lo van a dar hasta el día después de su cumpleaños, ¿no? Otra fase ya es cuando se instalan todos los organismos electorales temporales. Estamos hablando de la JED, de la JEM y de la JRB, que ocurre más adelante. En todo este tránsito ya también se abren los procesos de inscripción de las candidaturas que han sido electas en los procesos internos y también ocurre la convocatoria a elecciones y por supuesto viene ya lo que es la propaganda oficial, la propaganda legal, más que oficial, la propaganda legalmente establecida, que para el periodo presidencial es 4 meses antes del día de la elección, para los diputados es 2 meses antes del día de la elección y para los consejos municipales es 1 mes antes de la elección. Parece poquito tiempo. Lo que pasa es que si se respetara, fuese lo suficiente. El tema es que estamos permanentemente en campaña electoral y aquí viene ese peligro famoso del uso de los recursos públicos en las campañas, porque por supuesto el partido en el gobierno ha demostrado que no escatima en temas de publicidad y de propaganda electoral. Entonces, y esto, atención, porque esto no es solo una vulneración más, esto atenta contra la voluntad popular, porque distorsiona la libertad del sufragio. Sobre esto hay muchísimos textos escritos, no es que me lo estoy inventando yo, pero cuando hay una incidencia ilegal, irregular, de la propaganda en tiempos que no corresponde o con fondos que no corresponde, incluso hay países que quitan hasta el resultado electoral, es decir, pueden revertir el resultado electoral porque se ha hecho de manera ilegal, ¿no? O se ha obtenido de manera ilegal ese resultado. Entonces, después de este periodo, bueno, ya viene la fecha de la elección. Aquí hay muchísimos pasos, trámites, etc. Ahora, este es el proceso que nosotros conocemos hasta ahora. Hoy hay un elemento más que es el voto de los salvadoreños desde el exterior, no porque antes no lo hubieras, lo hubo para las elecciones presidenciales 2009 con una particularidad que fue un centro de votación que se instaló en el país con muchísimas dificultades, etcétera. Y ya después 2014 y 2019 porque solo estaba previsto para las presidenciales. Pero con la sentencia la 156-2012 se obligó a que la Asamblea Legislativa estableciera tanto el voto para los salvadoreños del exterior, tanto para los de diputados como para la elección de consejos municipales.
Sin embargo, lamentablemente, en esta nueva regulación no se regula el de consejos municipales. Y digo lamentablemente porque aunque técnicamente yo tengo algunas diferencias con ese tipo de sufragio en los consejos municipales, es lo que establece la sentencia. Entonces, si hablamos de cumplir una sentencia, ¿por qué no hablamos de cumplir otras, no? Y este es uno de los temas donde de manera, vamos a decir, artificiosa se utiliza el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las sentencias para promover, por ejemplo, el tema de la reelección inmediata que bajo nuestro marco constitucional es totalmente, no es posible, es inconstitucional, es irregular. Entonces, todo esto es lo que vamos a tener el año que viene y por supuesto seguiremos insistiendo en esta oferta electoral que es ilegal, que es la del presidente de la República. Nuestro marco constitucional no lo permite. Las elecciones no son un concurso de aplausos. Las elecciones se tienen que establecer y tienen que llevarse adelante bajo reglas establecidas tanto en la Constitución como en la ley y por tanto hay que respetarlas. Así como un menor de edad no se puede presentar a una elección porque no cumple con los requisitos, tampoco el presidente de la República puede hacerlo porque su periodo terminó. Y esto no significa que después no pueda volver a hacerlo, claro que sí. Eso depende de que deje de pasar un tiempo. ¿A qué me refiero? Los sistemas de reelección en diferentes partes del mundo son distintos, ¿no? Y eso depende de su historia, de su marco constitucional, etc. En algunos países la reelección está prohibida en cualquier momento. Por ejemplo, Guatemala, el que fue presidente no puede volver a ser presidente nunca más. Igual pasa con el caso mexicano. Hay otros países que tienen una reelección, lo que se denomina una reelección discontinua, es decir, puede ser ahora, tiene que descansar un periodo o dos, depende del tiempo que se establezca en cada uno de los marcos regulatorios, y después poder volver a presentarse a una elección. Otros países establecen que pueden ser 2 periodos, reelección continua por una sola vez. Y hay países que establecen una reelección no solo continua, sino también permanente, es decir, indefinida. Entonces, como vemos, hay distintos espacios, distintas formulaciones. ¿De qué depende eso? Insisto, del marco constitucional y especialmente, Eva, del respeto a las reglas. Lo que no puede ser, y es lo que ha pasado en muchos de nuestros países, tengamos aquí el caso de Honduras, por ejemplo, o el caso de Nicaragua, no hay que ir tan lejos, aquí cerquita los tenemos esos ejemplos, pues resulta que lo que han utilizado es el órgano judicial para promover o para facilitar la reelección inmediata cuando no era posible según su marco constitucional. Es decir, esta es una película vieja, América Latina la conoce, pasó también en otros países como Bolivia, pasó también en Venezuela, y por supuesto esto depende mucho de qué ocurra, uno con los intereses del poder, ¿no? De mantenerse en el poder, porque uno tiene que preguntarse, ¿y será que no hay nadie más que pueda ejercer el cargo dentro del mismo partido? Yo no puedo creer que las personas que estén dentro de ese partido sean incapaces, o sea, creo que no, incluso conozco personas con muchísima capacidad que pudieran perfectamente ejercer el puesto. Pero aquí Dios, bueno, para los que somos cristianos solo hay uno. Entonces, resulta un poco extraño, ¿sí? Y es lo que han utilizado otros gobernantes dentro de nuestra misma región para mantenerse en el poder, y es simplemente para evitar que existan los controles, especialmente de la corrupción. Entiendo. Se hablaba hace unos meses, el vicepresidente de la República, de un método que se realizaría como renunciar para realmente poder correr como candidato a la presidencia 2024. ¿Eso es legal o qué piensa usted como abogada? Bueno, la Constitución establece que la renuncia del presidente y el vicepresidente no es posible. Ustedes lo pueden revisar, artículo 156 de la Constitución, y ahí claramente lo dice. Ahora, el tema es que se puede utilizar, o lo que me imagino que pueda utilizar es un fraude a la Constitución, que es cuando se pide permiso, ¿no? O sea, soy presidente, pero no soy presidente. No soy presidente porque me he alejado. Pero realmente la posibilidad misma es irregular. Es decir, no es lo que vaya a hacer para postularse como candidato, en este caso el presidente de la República, es que no puede hacerlo.
O sea, independientemente de su deseo o de la voluntad de muchísimas personas que pueden quererlo así, incluyendo su círculo más cercano, que yo estoy segura que necesita que él se mantenga en el poder. Eso es como cuando todos quieren que ganemos un concurso, ¿verdad? Nuestra familia nos apoya porque pues sí, nos vamos a ganar el carro, entonces todos quieren que sigamos en el concurso. Pero esto no depende de los aplausos. Esto no depende de lo que quieran los que están alrededor de él, ni siquiera depende de lo que quiere el soberano, el pueblo. Fíjese por qué, porque el pueblo también tiene límites. ¿O a poco nosotros no queremos dejar de pagar impuestos? Yo creo que a ningún salvadoreño le gusta que le descuenten de su salario la renta, por ejemplo, pero son las reglas. Y hay que descontarlo precisamente para sufragar los gastos que tiene el sector público, el gobierno, en servicios de salud, en servicios de educación o hasta para pagar la propaganda, por ejemplo, ¿no? De que también terminamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Entonces, esto es un tema que, insisto, no es de una formulación fraudulenta o, como decía el vicepresidente en su momento, un artículo escondido. Aquí no hay nada escondido. Aquí lo único que puede estar escondido son realmente las intenciones del presidente de la República de mantenerse en el poder de manera irregular. Entiendo, Ruth. Gracias. Vamos a ir al último corte comercial. Vamos a seguir hablando de elecciones 2024 en El Salvador. Volvemos en unos minutos. Continuamos con más acá en Debate. Estamos hablando de las elecciones de 2024. Ruth, queríamos hablar también sobre esta nueva ley del sufragio, del ejercicio de sufragio en el exterior, estos nuevos métodos que van a tener los hermanos en el exterior para poder votar en esas elecciones. ¿Qué opina usted de esta novedad? Bien, como salvadoreña que vivió muchos años en el exterior, para mí es incuestionable el derecho que tienen los salvadoreños que residen en el exterior a votar. Y creo que es importante dejarlo claro y partir de eso. Ahora, otra cosa son las modalidades que se han aprobado. Antes tuvimos una modalidad postal que no era lo más eficiente, pero eso no significa que no pudiera ser mejorable, como decíamos en el segmento anterior. Ahora se han aprobado vías electrónicas para el ejercicio del sufragio. Uno de manera remota, que es por internet, y otro que es a partir de máquinas asistidas, que es cuando uno llega a un centro de votación, se encuentra con una máquina que simula una papeleta y ahí usted marca, ¿no? Y eso es un voto electrónico también. Sin embargo, el gran problema de esto, o hay varios problemas, pero los dos esenciales que yo podría referirme por el tema de tiempo en la entrevista es, uno, el tema de quiénes son las personas que van a votar. Es decir, en el padrón, todos los que tenemos DUI sabemos que podemos ir y bajo la dirección vamos a saber dónde nos corresponde votar. Sin embargo, en el caso del exterior, las personas que tienen DUI con dirección en el exterior están perfectamente determinadas y en ese caso ya me voy a referir porque ellos son los que van a votar por internet, que son los que tienen DUI con dirección en el exterior. Pero las personas que están en el exterior, no estamos hablando de que residen, sino que están en el exterior, no sabemos quiénes son. Es decir, mañana podría irse, usted se va a ir con su dirección de donde sea, de la colonia Montserrat donde yo nací, o en Soyapango, donde es mi papá, donde sea, y entonces usted va a llegar a Estados Unidos, o va a llegar a Canadá, o va a llegar a Alemania, y usted no va a salir corriendo a cambiar su dirección de su DUI para esos lugares. Usted va a mantener su documento con esa dirección porque a lo mejor ni siquiera se lo llevó, supongamos, ¿no? O se le pierde en el camino, o lo que sea. Pero ¿cómo hace el Estado salvadoreño para saber dónde está usted? Porque usted pudo haber salido vía México, pudo haber salido vía Guatemala, pero de ahí el Estado ya pierde su rastro. Entonces resulta que el día de la elección usted va a llegar y va a decir, fíjese que aquí estoy. Va a llegar a Maryland, al consulado de Maryland, que se va a decir, fíjese que aquí estoy y aquí vengo a votar. ¿Cuántos salvadoreños o para cuántos salvadoreños habrá que preparar la elección? Eso implica cuántas mesas de votación habrá que montar, cuántas máquinas hay que comprar,
Por eso ahora estamos hablando de, según reportes periodísticos, de 120 millones de cálculo de lo que va a costar la elección. Es decir, es exorbitante, es una elección impagable. Son 120 millones. Es decir, toda democracia cuesta y los procesos electorales son caros porque hay que asegurar confianza, hay que asegurar transparencia, hay que tener un montón de mecanismos que brindan justamente la certeza de los resultados. Pero esa es una cosa y otra cosa es que usted no pueda ni siquiera planificar. Yo he insistido, aunque los magistrados del Tribunal Supremo Electoral digan que no, y sabrán por qué, pero yo he insistido en que esta ley le limita las facultades al Tribunal Supremo Electoral para poder organizar de una mejor manera las elecciones. Aquí elecciones siempre han habido, Eva, y las elecciones se hacen bien. Es decir, más allá de que un paquete no llegue un día en una JRB, más allá de algún implemento que pueda faltar, ¿verdad? A veces puede faltar la tinta, puede faltar algo dentro de un paquete electoral que llegue incompleto, pero lo cierto es que elecciones hay, son elecciones seguras. Han habido algunas cuestiones muy específicas en algunas elecciones, pero por altercados dentro de los mismos partidos en lugares muy concretos, pero realmente las elecciones se dan en un ambiente de seguridad, siempre se han dado. Eso no va a ser una deuda histórica, eso siempre ha sido así, ¿no? Entonces resulta que eso ocurre cuando el tribunal puede planificar debidamente la elección. Pero si usted no sabe cuánta gente le va a llegar, entonces usted no sabe cuántas JRB va a tener que montar, no sabe ni siquiera la capacidad del espacio que va a requerir para que llegue la gente a votar. Entonces ahí vemos cómo este número de 120 millones que a mí me ha parecido exorbitante. Yo creo que, bueno, el Ministerio de Hacienda tendrá que hacerlo suyo, el mismo Tribunal Supremo Electoral. No significa que pidan 120 millones y que si se lo dan y no se lo gasta, se lo va a quedar el tribunal. Eso de ninguna manera, nunca ha sido así, ese dinero se devuelve. Pero es una disponibilidad de presupuesto muy importante, muy seria para el año 2023. Entonces, y 2024. Entonces, el tema de voto del exterior, uno de los problemas está en eso, en la certeza de quiénes son las personas que van a votar, porque no se sabe dónde están ni quiénes son. Y el otro problema es el voto remoto, es decir, el voto por internet. No hay mecanismo que asegure al 100% que ese voto es secreto, y eso vulnera una de las características esenciales del sufragio de acuerdo a nuestra Constitución. Pero además de eso tampoco está garantizado de que ese voto se cuente como se debe contar, porque además no hay mecanismo según la ley, no hay mecanismo de devolución para que el ciudadano pueda comprobar realmente que ha sido contado su voto como él lo estableció, como él lo hizo. Entonces, ese tipo de situaciones es bastante compleja, porque además hemos sabido también por el periodismo de investigación, y es lamentable que tengamos que saber siempre, o sea, apelar al periodismo de investigación para conocer qué es lo que pasa en nuestro país, que por ejemplo en el caso del archivo hubo una orden de no verificar la identidad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque empezó a dar problemas la verificación inmediata de los ciudadanos que se querían registrar en la plataforma. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, que hubo una orden para que no se verificara, y eso provocó, según investigaciones, que una buena cantidad, o sea, casi 12 millones de dólares, más de 200.000 personas pudieran haber sido registradas de manera irregular. Es decir, son aquellas famosas personas que decían, yo no me registré y aparezco registrada, de las cuales Cristosal recibió muchísimas denuncias. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que decía quien implementó el sistema que no existe en el mundo un mecanismo para asegurar que de manera inmediata se pueda verificar la identidad de una persona por un documento. Esto llama mucho la atención porque, por supuesto, nos estamos jugando no solo una elección, estamos hablando del irrespeto a la voluntad de la gente. Y además, sobre esto hay una situación muy concreta que vale la pena mencionar, y es que todos los salvadoreños con dirección en el exterior, o todos los salvadoreños que voten con pasaporte, que tampoco sabemos quiénes son, es decir, sabemos quiénes son los que tienen pasaporte, o el gobierno o la autoridad sabe quiénes son los que tienen pasaporte, pero no saben dónde están. Es el mismo fenómeno que expliqué anteriormente. Entonces, estas personas van a cargar su voto a San Salvador, a la circunscripción de San Salvador.
Y eso vulnera, mire, eso vulnera temas de arraigo, por ejemplo, eso vulnera una sentencia importante que es la famosa sentencia relacionada con la plancha, porque esto está muy vinculado con la representación proporcional que establece la Constitución de la República como principio. Y por supuesto, esto lo que da a pensar es que realmente aquí ha habido una intención de cargar ese voto de manera subrepticia, ese voto a San Salvador para provocar quizás un mayor respaldo hacia el partido de gobierno en la capital, que es donde más que en la capital, en el departamento de San Salvador, que es donde más diputados se disputan, ¿no? En este caso 24. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de, por ejemplo, todas esas dudas que no se han podido responder referente a esta nueva metodología de voto en exterior y sobre todo porque se dependería mucho, como se decía, de la tecnología? Mire, aquí hay varias cosas. Uno, lo que podría pasar es que la ciudadanía se aleje de la elección. Es decir, cuando hay temas alrededor de un fraude electoral o de la incertidumbre electoral, la gente se resiste a participar. Y yo creo que al contrario, lo que habría que hacer es promover que la gente participe, porque eso también reduce la oferta electoral. Usted puede tener elecciones, pero puede ser que no haya candidaturas. ¿Y entonces qué va a elegir? ¿Me explico? O sea, es importante dar certeza, dar confianza. El Tribunal Supremo Electoral tiene una gran responsabilidad sobre esto, no solo como organizador de elecciones, sino como máxima autoridad del proceso electoral. O sea, al tribunal le correspondería, por ejemplo, ser imparcial, le correspondería detener la propaganda ilegal. Un caso clarísimo, el fin de semana pasado vimos cómo se hizo una actividad de proselitismo. Atención, las actividades de proselitismo están previstas por la ley de partidos políticos y son legales. Lo que no es legal es la promoción de una candidatura, como ocurrió efectivamente dentro de esas actividades que pasaron el fin de semana anterior. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral debe justamente actuar como árbitro, ¿no? El árbitro lo que tiene que hacer es decirle a uno lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal, sacar tarjeta amarilla, tarjeta roja. Eso es lo que le corresponde a un árbitro, no dejar pasar todo lo que hace uno de los equipos. Entiendo. Ruth, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Las últimas palabras que quisiera compartir con la población. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer estar aquí y bueno, lamentablemente a partir de hoy ya el 25% de nuestros ahorros para pensiones no estarán disponibles para la ciudadanía, aunque el gobierno sí va a seguir comprando Bitcoin. Vamos a seguir hablando de estos temas más adelante. Gracias por acompañarnos en Debate. Tenemos más temas durante la semana, así que acompáñenos. Buenas noches.